Bueno, te vas a presentar. Como los oyentes estarán intuyendo, Juan Diego, eres de Colombia, ¿verdad? Sí, exactamente, Jorge. Yo soy bogotano, nací y crecí allí. Soy físico de la Universidad de los Andes, que es una de las universidades que tenemos allí. Es una de las mejores universidades en física de Colombia. Luego hice mi doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y de ahí comencé a hacer investigación en Francia. Estuve en el Instituto de Astrofísica Espacial en París y en el Departamento de Astronomía de la Comisaría de Energía Atómica, pues, que es un organismo que trabaja, pues, a energía nuclear, pero tiene una división de astrofísica. Y desde hace 4 años estoy aquí en Alemania, en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg. Bueno, pues muchos oyentes se preguntarán, eh, ¿por qué Jorge está entrevistando a Juan Diego? Pues fijaros una cosa muy importante. Juan Diego y su equipo han descubierto una estructura de hidrógeno en la Vía Láctea llamada Magdalena. Primero, ¿por qué Magdalena? Pues porque es el río más largo de Colombia, Jorge. Cuando hicimos ese descubrimiento, y ya te puedo dar más detalles, Ujú. encontramos una estructura extremadamente prominente, y con prominente me refiero a fácil de ver, se ve a ojo, a pesar de que para analizar esos datos utilizamos algoritmos de aprendizaje de máquinas y de visión de máquinas, pero lo veíamos a ojo. Y era tan grande, tiene más o menos unos 3.000 años luz de longitud, y es un canal de hidrógeno muy, muy delgado, como si fuera Ujú. un río. Entonces le puse Magdalena como el río más largo de Colombia. Como el río más largo de Colombia. Bueno, pues ahora nos vas a explicar eh, en qué consistió este descubrimiento, cómo fue todo. Porque claro, yo soy un astrónomo aficionado, ¿vale? Y cuando miramos con el telescopio, pues a veces vemos cosas sorprendentes, ¿no? Hasta donde puede llegar el telescopio, nuestros telescopios de astrónomo amateur. Pero evidentemente vosotros dispondréis de otros medios, de otros sistemas de detección. Y bueno, cuéntanos esta historia de cómo fue ese momento en el cual descubristeis este filamento o este río de hidrógeno. Bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar ondas de radio. Las observaciones que hicimos nosotros fueron en frecuencias de radio y en una frecuencia particular que es conocida desde los años 50, que es 21 centímetros. O bueno, en frecuencia es 1.42 gigahercios y en longitud de onda es 21 centímetros. Ujú. En esa longitud de onda está emitiendo luz el hidrógeno atómico. Entonces, el hidrógeno atómico, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, atómico porque no está en forma de molécula, sino está solito, están los átomos individuales, y es neutro. Es hidrógeno que todavía tiene sus electrones, es decir, no está tan caliente como para despojarse de sus electrones y volverse iónico. Entonces, por eso se le da el nombre de hidrógeno atómico. Esa luz que emite el hidrógeno ha sido observada pues, desde el 54, la primera vez que se hizo. Es una historia bien larga y bien interesante, la del hidrógeno atómico. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar una combinación de telescopios, porque no fue solamente uno, para poder hacer las observaciones de hidrógeno atómico a la mayor resolución hecha hacia el plano de la galaxia. Nosotros cubrimos eh, básicamente 50 grados del cielo, es decir, si ustedes extienden los brazos a lo que da y luego miran hacia arriba, es más o menos la banda del cielo que observamos, Ujú. en una banda pequeñita sobre la Vía Láctea. Y para lograr esa resolución que te estoy contando, que para los astrónomos aficionados puede sonar bastante, bastante gruesa, pero pues en ondas de radio es lo mejor que podemos hacer. Fueron 40 segundos de arco la resolución de ese mapa La que verdad, hicimos. la verdad es que sí. Claro, en luz visible tú sabes que la resolución depende de la longitud de onda. Ujú. Entonces, en longitud de ondas visible, de la luz visible, que es 6 órdenes de magnitud más pequeña que las ondas de radio, pues ustedes pueden alcanzar unas resoluciones que simplemente nosotros no tenemos. Pero tenemos una ventaja, y es que esa luz de 21 centímetros eh, atraviesa toda la galaxia. Nosotros podemos ver hasta el otro lado de la galaxia
en esa Ujú. luz de 21 centímetros. Y lo que hicimos fue hacer ese mapa del hidrógeno combinando las observaciones de 3 telescopios. Utilizamos el telescopio de 100 metros de diámetro en Green Bank, en Virginia del Oeste, en Estados Unidos, eh, y dos configuraciones de un arreglo de antenas que se llama VLA, Very Large Array, que queda en Socorro, Nuevo México. Ujú. ¿Y por qué digo que son 3 telescopios y no 2? Porque resulta que esas antenas en Socorro, Nuevo México, se pueden organizar de tal manera que producen el equivalente a un telescopio de 1 kilómetro de diámetro y de 3,5 kilómetros de diámetro. Entonces, Exacto. combinamos esas 3 configuraciones, el Co- telescopio de Green Bank y las 2 configuraciones del VLA para hacer este mapa tan detallado. Como si fuese un interferómetro, vamos. Es exactamente lo que es un interferómetro. Y de hecho, el VLA es famoso en el cine porque aparece en la película Contacto. Cuando Jodie Ujú. Foster está intentando enviar esas imágenes, aparecen dos telescopios famosos. Aparece el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, que Ujú. desafortunadamente perdimos este año, Sí. y el VLA, que es este arreglo de antenas en Nuevo México, desde el cual ella está enviando una señal a los extraterrestres y nosotros estamos observando el hidrógeno atómico. Es curioso los radiotelescopios, porque muchos piensan que solamente sirve para emitir señales para comunicarse con civilizaciones extraterrestres. Yo tengo grandes amigos que han trabajado muchos años, por ejemplo, en la NASA en Madrid, y los radiotelescopios no solamente sirven para recibir señales de radio, mm, por ejemplo, para detectar los filamentos estos de hidrógeno, sino también para emitir señales a naves espaciales. O sea, tienen mucha funcionalidad, no solamente se dedican para una cosa, sino para varias. Pero bueno, esto es otro tema que, que de Pero otro. es muy interesante porque, de hecho, cuando te estaba contando eso de la historia de la línea de detección, Ujú. de la detección del hidrógeno atómico, resulta que fue a través de antenas de detección que se transformaron en antenas de comunicación y después se transformaron otra vez en antenas de detección. Sí. Y la gran parte de los telescopios más famosos del siglo XX funcionan así. El telescopio Parkes en Australia, que es uno de los telescopios de un plato más grandes del mundo y ciertamente uno de los más grandes en el hemisferio sur, era una antena de señales para enviar comunicación a las misiones Apolo. Ujujú. Y después, obviamente, se reconvirtió y se puede cambiar el recibidor pues para generar eso. Y ahora mismo, y me voy a anticipar un poco, parte de los proyectos que se tienen para el futuro, pues para la observación de radio, es reconvertir muchas de las antenas del sistema Intelsat, que es un sistema que se usaba para comunicaciones en los 70 y los 60, ya no se usa, pero las antenas están ahí y simplemente se pueden reconvertir en radiotelescopios que van a ser parte de la red del radiotelescopio más grande de la Tierra, que esperamos que entre en línea en los siguientes años. Ujú. Bueno, por ahora vamos a volver al descubrimiento. Primero, ¿cómo se formó este filamento? Si se sabe cómo se formó. Y luego la segunda pregunta sobre esto es, ¿por qué es tan importante este descubrimiento? Bueno, entonces te los voy a responder en el orden invertido, que es más sencillo, porque la verdad es que no sabemos muy bien cómo se formó este filamento. Entonces, el hidrógeno atómico es la materia prima a partir de la cual se hacen estrellas. El 90% de los átomos del Sol son hidrógeno y de hecho es el combustible que utiliza para generar las reacciones nucleares en su interior que producen la energía del Sol. Ujú. El 60% de tú y yo y todos los oyentes es átomos de hidrógeno. 60% de los átomos que componen un ser humano son hidrógeno. Entonces, cuando nosotros vemos el hidrógeno atómico, lo que estamos viendo es las primeras etapas de la materia que se va a formar en nubes, que luego colapsan, luego forman estrellas y sistemas solares. Entonces estamos viendo como si fuera la prehistoria de sistemas solares como el nuestro. Estamos viendo la etapa primordial, como la sopa primigenia de donde salen sistemas solares. Entonces, ¿por qué es importante? Porque resulta que hace una diferencia cómo está organizado ese gas, la dinámica de ese gas primigenio como esa materia prima, no es lo mismo si estuvieran nubes esféricas, por ejemplo. Si estuvieran nubes esféricas, el problema estaría resuelto, porque una nube esférica pues colapsa gravitacionalmente y ¡pum! Ya tenemos la estrella.
Resulta que Magdalena tiene unas 100.000 masas solares, es decir, tiene la capacidad para formar 100.000 soles, Sí. pero no los está formando. Y es parte de uno de los misterios de la Vía Láctea, y es por qué no está formando estrellas más eficientemente. Cuando ustedes ven las estrellas en luz visible, deberían haber eh, 100 estrellas nuevas cada año, y en realidad estamos viendo solamente una estrella nueva cada año. Es decir, el proceso de formación de estrellas que pasa de ese gas que es difuso relativamente, pues para estándares de una estrella, a convertirse en una estrella es muy ineficiente. Entonces, al encontrar una estructura como Magdalena, lo que estamos encontrando es un fósil de esa etapa primigenia de formación de estrellas. Por eso es importante y porque es enorme. Eh, Magdalena tiene 3.000 años luz de longitud y eso lo hace una de las estructuras coherentes, y coherente quiere decir pues que está pegada, que sea como un río, efectivamente es un objeto en 3 dimensiones, es una de las estructuras coherentes más grandes de la galaxia, y no sabemos cómo se formó, tenemos teorías, pero el hecho que primero la veamos un poquito debajo de la galaxia, y cuando digo un poquito debajo de la galaxia, está 500 años luz debajo de la galaxia, es decir, está bien abajo de la galaxia. Y segundo, uno esperaría que, por ejemplo, si está cayendo material hacia la galaxia, pues que los filamentos que uno encuentre pues sean verticales, que sean como la lluvia que está cayendo. En este caso, el efecto de la gravedad sería la gravedad de toda la galaxia, de todo el plano galáctico. Y el filamento Magdalena es paralelo al plano de la galaxia, y no sabemos cómo llegó ahí, no sabemos si es el remanente de algún brazo en espiral, no sabemos si es una galaxia satélite, sabemos que es puro hidrógeno, sabemos que no tiene moléculas, y no lo podemos ver en luz visible porque está muy lejos, está casi a 45.000 años luz de la Tierra, está del otro lado de la galaxia. Bueno, ahora sí que me has dejado de piedra cuando me estás diciendo que habéis podido detectar un objeto de 3.000 años luz, me has dicho, de longitud más o menos, al otro lado de la galaxia. Exactamente, ¿Cómo os quedaste, exactamente. cómo os quedaste cuando pudiste detectar este objeto? Pues mira que, pues te voy a ser franco, cuando lo observamos, entonces ya te voy a contar cómo salió esto a la luz. Los datos que tomamos con este survey, con este sondeo del plano galáctico, son muchísimos. Tenemos un mapa que, si te pusieras a ver cada cuadradito del mapa y gastaras un segundo en cada cuadradito de ese mapa, tardarías 8 horas en ver todos los datos que recopilamos. Es decir, es un Claro. mapa enorme. Entonces, lo que nosotros usamos fue un sistema de aprendizaje de máquinas, o de machine vision, como se llama en inglés, para convertir todo en filamentos, para ver cuáles son las estructuras que parecen palitos, que parecen ríos, por decirlo así. Y hacia la posición de Magdalena, pues nos dio una señal altísima, después lo vimos a ojo, pero teníamos un precedente, sabíamos que no era un objeto que era extremadamente raro, porque resulta que desde hace muchos años los astrónomos hemos estado midiendo filamentos muy largos, no tan largos como Magdalena, mucho más pequeños, de cientos de años luz, en monóxido de carbono. Hemos identificado estructuras que llaman filamentos moleculares gigantes. Esas estructuras estaban ahí, entonces no era sorprendente que existieran también en hidrógeno atómico, y resulta que en enero de este año, los científicos de la Universidad de Harvard, algunos de los cuales también son parte de ese estudio, habían descubierto una estructura que se llama la onda de Radcliffe, que es Ujú. una estructura de unos 300 años luz en la cercanía del Sol. Es una estructura elongada también, no es hidrógeno atómico, es dióxido de carbono, y resulta que no sabemos si Magdalena es como la onda de Radcliffe, no sabemos si Magdalena es como los filamentos moleculares gigantes, pero sabemos que es una estructura larguísima y está lejísimos y es parte de la galaxia. Y si tú te quedaste de piedra, pues cuando nosotros comprobamos, porque obviamente lo primero que tuvimos que hacer fue tirarle piedras a este resultado para convencernos que efectivamente no era un artefacto de los datos. Para eso utilizamos las observaciones del Observatorio
observatorio de Arecibo. La gente de Arecibo nos ayudó mucho y efectivamente está ahí, no tiene monóxido de carbono, está muy lejos, el polvo interestelar no nos dejaría verlo a través de, pues, de todo el polvo que está en la galaxia. Entonces, así fue que lo vimos del otro lado y pues nos quedamos de piedra, pero comenzamos a buscar más y solamente es el primero de muchos que encontramos, pero realmente es el más prominente. La verdad es que es súper interesante todo lo que estás explicando. Bueno, pues ahora hay otro aspecto en el cual tú también has investigado, que es sobre la posibilidad de que la formación de las estrellas se deba a los campos magnéticos. Sí, ese es, esa era mi vida anterior. Entonces resulta Tu vida que anterior. cuando, obviamente todo está relacionado, estas eran longitudes de onda un poco más cortas, cuando trabajaba en en las longitudes de onda que se llaman submilímetro o infrarrojo lejano, es decir, unos cientos de micrones de longitud de onda. Entonces resulta que cuando yo me mudé a París, yo estaba trabajando con un observatorio espacial que se llama Planck. Ujú, Planck es un observatorio que midió todo el cielo en longitudes de onda de radio y de infrarrojo lejano, desde un punto, que es el segundo punto lagrangiano, entre la órbita de la Tierra y la órbita de Marte. ujú. Entonces, Planck, que fue lanzado en el 2009 y estuvo funcionando hasta el 2013, hizo el mapa más detallado de todo el cielo, porque Planck podía ver todo el cielo, en esas longitudes de onda. Y en particular, Planck iba a medir las ondas gravitacionales primordiales del Big Bang. Entonces, no sé si tú seguiste las noticias, pero antes de que se hallaran las ondas gravitacionales que se vieron con LIGO, se estaba buscando, y se están buscando todavía, ondas gravitacionales que vengan directamente del Big Bang, Ujú. que expliquen, por ejemplo, por qué el cielo es tan homogéneo. Las teorías que tenemos actualmente no explican, por ejemplo, por qué más allá de la galaxia, más allá de las galaxias cercanas, el cielo es relativamente homogéneo en todas las direcciones, sin estar casualmente conectado. O sea, dos puntos opuestos en el firmamento no pueden haber estado conectados si la expansión del universo los devolviera a estar en la misma posición. Tuvo que haber algún momento en que esa expansión se tuvo que haber acelerado muchísimo para que un sitio del cielo sepa y tenga información del otro. Entonces, ese era el objetivo de Planck, pero a mí no me mandaron a Planck a hacer eso. Resulta que para observar esa radiación de fondo de microondas, esa radiación fósil del Big Bang, hay que primero quitar de en medio toda la radiación o toda la luz que proviene de nuestra galaxia. En este caso es radiación que viene de los electrones libres que están en la galaxia, radiación de sincrotrón, y la emisión del polvo interestelar. El polvo interestelar que tanto molesta a ustedes, los astrónomos en frecuencias de luz visible, porque el polvo interestelar se ve como si fueran nubes que oscurecen Sí. las estrellas, no dejan ver más allá. Resulta que ese polvo está brillando en luz del infrarrojo lejano y al medirlo con Planck, nosotros vimos esa emisión y Planck además tenía una capacidad más que no había tenido ningún otro satélite antes y era medir polarización. Y entonces Planck hizo, para hacerte la historia que ya es larga, va a ser un poquito más corta, Planck hizo las primeras mediciones del campo magnético interestelar en el plano del cielo, en todo el cielo. Entonces, ese fue el mapa que llegó a mi escritorio y que tuvimos que analizar, de nuevo como un producto intermedio que los cosmólogos querían simplemente deshacerse para hacer su análisis de ondas gravitacionales primordiales. Y entonces lo que yo hice fue estudiar el efecto de ese campo magnético en la formación de estrellas, porque como te había dicho, la formación de estrellas es un proceso extremadamente ineficiente, entonces hay que echarle la culpa a alguien. Y uno de los culpables que puede estar ahí ya está menos de moda, pero sí sigue siendo importante, es el campo magnético. Interesantísimo, la verdad. Bueno, también estoy leyendo ahora un artículo del Espectador, un periódico digital, en el cual habla, así capturaron la primera imagen del objeto más misterioso del universo, que es un agujero negro, y en el cual tú estás narrando este momento. Cuéntanos cómo fue esa imagen.
La primera vez Es que se captura un agujero negro, la primera vez que tenemos una imagen de un agujero negro. Pues me encanta que menciones esto porque ese es, también es parte de mi vida. Yo hago divulgación científica a través del Espectador, que era el mismo periódico para el que escribía Gabriel García Márquez. Siempre ha sido mi honor poder escribir en un periódico en el que escribió él y muchos otros periodistas de Colombia. Y resulta que cuando se hizo esa imagen del primer agujero negro, que es una imagen que tuvieron que hacer coordinando telescopios en toda la Tierra, casualmente, Heiko Falke, que es uno de los directores de ese proyecto, estaba en mi instituto. Él estaba visitando y en una de esas rondas de café, cuando está todo el mundo pues departiendo, todos los astrónomos, estamos discutiendo los papers del día, las noticias, pues tuvimos básicamente la primicia de lo que se iba a anunciar, que era ese objeto que, si ustedes no se acuerdan, los oyentes, es como si fuera una dona de color anaranjado y apareció en las portadas de todos los periódicos del mundo. Ujú. Y entonces, bueno, yo tenía la primicia y pues teníamos la oportunidad de anunciarlo en El Espectador. Y algo que siempre me ha molestado un poco de la forma en que se reportan las noticias de ciencia es que entramos en ciertas narrativas que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las narrativas que se repiten es lo terrible que son los agujeros negros, que se pueden comer todo lo que está alrededor, que son sitios donde se rompen las leyes de la física. Y tal vez porque no estaba de acuerdo con esa narrativa, cambié un poco la metáfora. Siempre la metáfora es como si fuera un pozo sin fondo. Y utilicé una metáfora un poco distinta que viene de un haiku japonés. Y entonces dije, los agujeros negros son lugares que no tienen fondo, como el corazón de una madre. Ujú. Y con esa metáfora, pues primero se introduce el hecho que el agujero negro es algo que escapa la comprensión de los humanos. Y segundo, que pues que vale la pena comprender. Y bueno, ya teniendo, teniendo ya esa metáfora, ya me meto un poco más en la parte técnica de ese descubrimiento, porque tuvo que coordinar un montón de observatorios, entre ellos uno en España, el observatorio de IRAM en la Sierra Nevada de Granada, fue uno de los Sí. que estuvo involucrado directamente. Observatorios en Chile, hasta en Antártica, observatorios que tuvieron que hacer esa detección. Pero la noticia y lo que está detrás de ese artículo, que por supuesto pueden encontrar en mis redes sociales, en @JuanDiegoSoler en Twitter, es, es eso. Realmente nos enteramos antes de que se diera la noticia. Pero realmente lo que vemos en esta fotografía no es el interior del agujero negro, evidentemente, es el horizonte de sucesos, porque eh, es un agujero negro, es lo que tú dices, se traga todo, se traga la luz, se traga todo. Sí, Y este, exactamente. este donut que podemos ver, esta especie de donut naranja, es realmente la estructura o todo lo que rodea este agujero, ¿no? Sí, exactamente, es lo que está rodeando el agujero. Sin embargo, no es exactamente lo que está rodeando el agujero, sino es lo que está rodeando el agujero visto con los efectos ópticos que produce el agujero. Es decir, es como si vieras ese donut, pero a través de un lente. Eso Ujú. hace que en esa imagen que se ve en ese donut, no solamente estás viendo el frente del agujero, sino estás viendo la parte de atrás también. Porque el agujero negro tiene tanta gravedad, o tiene tanta masa, que desvía la luz y puedes ver hasta lo que está detrás del agujero negro. Entonces terminas viendo una proyección de toda la masa que está alrededor, incluso la que está escondida detrás, proyectada hacia el frente, precisamente porque los rayos de luz a través de los cuales lo vemos no van en línea recta, sino están siendo doblados, y en este caso doblados extremadamente por ese agujero negro. Entonces, si ustedes quieren hacer el experimento en la casa, lo que pueden hacer es tomar una esfera de cristal, esto no es una esfera de cristal, pero pueden probarlo, y la ponen encima de una luz brillante, y van a Ujú. ver que ese lente, esa esfera de cristal va a generar un montón de curvas que se llaman en óptica cáusticas, que predicen exactamente cómo se ve ese agujero negro, y eso fue exactamente lo que se vio. Entonces no es solamente un donut como si fuera algo que está rodeando, no es como si fueran los anillos de Saturno, sino realmente es una proyección de toda la luz de la materia que está alrededor del agujero negro, incluso detrás de él. Una pregunta muy recurrente, sobre todo con los niños, es qué hay dentro de un agujero negro. Y si hablamos un poquito de ciencia ficción, en la película de Interestelar
Gargantúa, el protagonista se mete dentro de Gargantúa y bueno, comienza una serie de sucesos extraños, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú cómo es un agujero negro? Hay que liberar un poco la mente para dejar tu aspecto científico y vamos a liberar un poco la mente, la imaginación. ¿Cómo te lo imaginas? No, pues el interior de un agujero negro, como lo pintan en Interestelar, es exactamente lo que nos queramos imaginar, porque nadie sabe qué es lo que está sucediendo en el interior de un agujero negro. El agujero negro tiene una capacidad que es extremadamente paradójica y de hecho cuando le dieron el premio Nobel a Roger Penrose, que Ujú, fue pues, por describir la física de los agujeros negros, el agujero negro tiene una particularidad y es que el agujero negro es un elemento de orden en un universo que tiende al desorden. ujú, Obviamente no lo dijo en esos términos, lo dijo en términos de entropía, pero el agujero negro está organizando un montón de materia que de otra forma estaría por ahí volando y flotando y en un estado casi que de desorden. El agujero negro es como si ustedes estuvieran reuniendo los trozos de una taza que se acaba de romper y lo volvieran a poner. Es un sitio donde el tiempo parece correr en la dirección opuesta. Entonces, no me imagino el agujero negro en el sentido de la ciencia ficción, aunque a mí me gustó Interestelar, tiene otros problemas, pero digamos que me gustó Interestelar en un sentido general, pero creo que no en un sentido macroscópico como lo imaginamos, no es que los humanos van a ir hacia atrás en el tiempo porque ni siquiera habría humanos, las moléculas se disocian, los átomos quedan repartidos por todas partes en la cercanía a un agujero negro, pero sí creo que la flecha del tiempo cambia. Es uno de los sitios más interesantes del universo precisamente por eso, porque la flecha del tiempo, que para nosotros es tan clara, si ahora ustedes están viendo esta grabación y ustedes ven que tengo una taza de café y revuelvo la taza de café y en lugar de mezclar la leche con el café, la leche y el café se separan, ustedes saben que les estoy haciendo trampa, ustedes saben que estoy yendo hacia atrás en el tiempo. Resulta que esa percepción de la dirección de la flecha del tiempo en un agujero negro se rompe, no se sabe hacia dónde es adelante y es hacia atrás. Por eso es absolutamente fascinante lo que puede pasar ahí. yo es que me estoy imaginando, yo soy muy libre pensador en este sentido. Me puedo imaginar el momento antes del Big Bang, que es una especie de agujero, macro agujero negro, que hizo que se comprimiera de tal manera, como una estrella de neutrones, pero un evento muy diferente al que conocemos hasta ahora y que colapsó, se hizo muy pequeño, pero muy masivo, y al explotar formó el Big Bang. Es que, claro, ¿cómo explicamos todo esto? Porque es otra pregunta muy recurrente. Yo me dedico también a la divulgación, pero sobre todo con niños, y es una de las preguntas recurrentes. ¿Qué había antes del Big Bang? Y cómo les explico yo a estos niños qué había antes del Big Bang, porque es súper complicado. Y se me ocurren cosas así locas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad, pero bueno, quién sabe. No, pero mira que en medio, pues la respuesta simple es no sabemos, que también es Claro, una respuesta válida. Muchas veces, pues no sabemos qué había antes del Big Bang. Es como, y la forma perfecta de imaginárselo es, tú sabes qué había antes de que tú nacieras. Cuando le preguntas a un niño, pues no, ni idea. claro. Exactamente, es lo mismo que en el universo. O sea, esto es Mm, nuestra prehistoria, no sabemos qué había. Lo que es interesante es cómo ponerle observaciones a esa hipótesis que estás lanzando, que es una hipótesis que es bastante aceptada y es que probablemente cuando condensas tanta materia puedes estar produciendo un estado que sea el estado previo a un Big Bang. Entonces, ujú. ¿cómo se mediría eso? Eso es lo que pone a rascarse la cabeza a todos los físicos teóricos, porque en últimas las ideas son interesantes, pero las ideas son baratas sin observaciones. Entonces, Claro. ¿cuál es la observación precisa que tienes que hacer, por ejemplo, para determinar que de ahí va a salir un universo? Entonces, probablemente viendo un agujero negro no lo vas a ver porque hasta ahora está acumulando la masa, pero a lo mejor en la estructura a gran escala del universo hay direcciones preferenciales del espacio que Mm. indiquen lugares en los que ya se haya dado esa liberación de materia que produjo un Big Bang. Entonces, imagínate que es como si tuvieras un trozo de tela que estás estirando, y es así como nos imaginamos que se está estirando el universo. Imagínate que haya una rasgadura en la tela y se comienza a abrir por ahí.
ese es el tipo de indicaciones que nos podrían señalar que efectivamente se pueden producir otros universos y que hay direcciones preferenciales en el espacio y allá abre todo un mundo nuevo de observaciones posibles. Entonces, la pregunta no es interesante, no es que había antes del Big Bang, sino cómo podemos llegar a medir el Mm, estado que existía antes del Big Bang. claro. Y ahí, mejor dicho, le tienes que invitar cañas a todos los, los astrónomos que conozcas porque es un problema muy difícil y no ha tenido solución todavía. Antes has hablado del corazón de la madre y está tan metido ya en aspectos filosóficos para poder explicar un tema científico, físico. Y a mí me pasó lo mismo justamente con lo que estamos hablando ahora, intentar explicar qué había antes del Big Bang, porque no tenía explicación. Y yo les hablaba de la nada, pues que no había nada antes del Big Bang, hasta lo que sabemos hoy en día, ¿no? Y claro, me preguntaban que qué era la nada. Digo, madre mía, ¿y cómo le digo yo a estos niños que qué es la nada? Porque, por ejemplo, en la historia, en la novela de la historia interminable, en Sudamérica, la historia sin fin, se habla de la nada y recuerdo que el Comerrocas le decía, bueno, uno de los duendes y tal le preguntaban, ¿pero qué, la nada qué es un agujero? Y dice, no, un agujero es algo. O sea, ¿tú cómo explicas la nada, no? Desde el punto de vista filosófico a los niños. Madre mía, tú no sabes aquel día, aquel día me quería morir, porque es que los niños tienen son científicos en potencia. Porque Sí, claro. de una pregunta te sacan 5.000 preguntas y a ver cuál es más difícil de contestar. Acabé agotado aquel día, ¿eh? A mí me pasó cuando yo estaba en Toronto, parte del oficio de los estudiantes graduados en Toronto es hacer tours públicos de astronomía. Entonces nosotros teníamos que recibir a mucha gente, alcanzábamos a tener 300, 400 personas en los tours públicos de astronomía que iban a una charla y después iban al planetario a hacer unas observaciones o teníamos también un pequeño domo donde podíamos proyectar cosas, pero en general había tanta gente que necesitábamos tener como cabinas pequeñas donde la gente se acercaba y teníamos la cabina de pregúntale a un astrónomo. Y pues ahí se acercaban los niños y la misma experiencia que has tenido tú, pues también nos sucedió y los niños efectivamente tienen unas preguntas eh, que nos superan porque realmente son el borde del conocimiento humano que hay dentro de un agujero negro, que había antes del Big Bang. Pero entonces la mejor forma creo que es encauzar la pregunta. Y desde muy pequeños yo creo que aceptar el hecho que hay cosas que no sabemos y que estamos intentando conocer. Si le hubieras preguntado, no sé, en el siglo XIX a Michael Faraday, por ejemplo, cómo puedes producir un campo eléctrico a partir de un campo magnético, pues te hubiera dado las leyes de inducción, pero si le preguntas cómo se puede calcular la velocidad de la luz, hubiera dicho, bueno, pues no, ni idea, o sea, todavía no hemos asociado esos fenómenos. Claro. Entonces, sí, no tenemos las herramientas, pero a lo mejor ese que te está preguntando es el que las va a tener. ¿Te imaginas? Pues muchísimas gracias, Juan Diego. Ha sido un honor tenerte entre nosotros. Con tu permiso, te voy a nombrar operario de la fábrica, que eso es un cargo muy importante en el mundo de la ciencia. No, no, va en serio. A los invitados de la fábrica de la ciencia, bueno, se quedan vinculados ya con este programa. De hecho, suelen repetir porque seguro que tú en otro más adelante hablaremos otra vez que contactaremos contigo para que nos explique otras cosas. Y, y lo dicho, te declaro operario de la fábrica, que ha sido Pues el mayor galardón que te han ofrecido nunca. Que va, hombre, es broma. no, Jorge, muchas gracias por esa invitación y como siempre, pues es un placer hablar sobre lo que yo hago, que probablemente no es tan exótico como los agujeros negros, pero también hace parte pues de ese ciclo de preguntarse exactamente la pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Pues es una pregunta que no tiene una solución fácil. Ujú. Mira que comenzamos a hablar de historias del gas que ni siquiera nos había importado antes. Entonces es como ese punto intermedio que muchas veces se olvida y es que
sí, existen agujeros negros, existe el Big Bang, pero hay misterios dentro de nuestra galaxia que todavía no hemos resuelto y es cómo se forman las estrellas a partir del gas. Entonces, no, para mí es un honor que, pues, que me hayas invitado y por supuesto, ya me contarás cuáles son mis responsabilidades como operario de la fábrica. El otro día, hablando de jazz, el otro día estaba entrevistando a Nanda Rea, que es una experta en estrellas de neutrones y magnetares, y resulta que también es una amante del jazz y de la música barroca, de Bach, sobre todo de Bach, y es una auténtica experta. Digo, esta mujer es Einstein, que le gustaba también Einstein para poner orden a sus, a sus historias matemáticas. Cuando se saturaba, se ponía a tocar el violín y volvía otra vez a reactivarse. Buah. Es importante la música, ¿eh? En el mundo de la ciencia. Sí que lo sé, yo no soy una persona muy musical, el único intento que he hecho ha sido percusión, pero uno de mis directores de tesis es violinista también, y Ujú. de hecho Sonor, a pesar de ser un científico, o sea, es una eminencia total en el medio interestelar, y todo el mundo conoce a Peter, pero uno de sus mayores honores fue haber tocado el violín en Carnegie Hall Ujú. con su orquesta. Es violinista y también es Bueno, un placer. es que las matemáticas y la música es lo mismo. O sea, es la expresión, es como poder expresar las matemáticas hacia el exterior, a través de la Exactamente, música. sí, es un complemento. Bueno, y ya que me cuentas de alguien que trabaja en Maquetars, bueno, eso ya es otra tela. Pues ya un día te presentaré a Nanda Rea, que seguro que te va a encantar. Es una astrofísica italiana que trabaja en el Instituto de Ciencias del Espacio de Cataluña, aquí en Barcelona. Y ya te la presentaré algún día. A ver si podemos coincidir en algún congreso o algo y con mucho gusto te la presentaré, que te va a encantar hablar con ella. Vale, súper. Jorge, muchísimas gracias por esta invitación y a tus oyentes, si quieren seguir esta conversación, me pueden seguir en Twitter, en @Juan Diego Soler, Ujú. en Facebook, en Astro Soler o buscan mi nombre y pues ahí ya nos vinculamos a la conversación y pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Un saludo. Vale, hasta luego.